Los videojuegos han sido la forma de absorción cultural que más he disfrutado siempre. He crecido con ellos y al igual que yo, se han ido haciéndose más complejos a medida que crecíamos. Es un medio que me encanta, pero al igual que el cine, que es mi otra gran pasión, es maravilloso echar la vista atrás y rememorar los clásicos. Las nuevas generaciones se han criado con gráficos de última generación y consideran un estándar cosas estupendas como los logros o el multijugador online, y cosas aborrecibles como los DLCs. Pero al igual que cuando coges una buena película clásica y la recomiendas y sabes que quien verdaderamente ame el cine la va a disfrutar, lo mismo pasa con los videojuegos. Voy a abriros un pequeño trocito de mis clásicos favoritos para que todo aquel que disfrute de este medio tanto como yo, y aún sea muy joven, pueda descubrir las joyas del pasado. Juegos maravillosos que son especiales para mí, muchos de ellos con mecánicas estupendas, historias que merecen la pena y bandas sonoras cuyos acordes aún me ponen la piel de gallina. No os preocupéis, no me voy a remontar mucho. Este es mi top 10 de mis clásicos favoritos a los que deberías jugar. Lufia 2, Rise of Sinistrals. Lo cierto es que soy culpable de que nunca probé la primera parte de Lufia, y si os soy sincero, tampoco es que fuese un gran juego. Lufia 2 nos cuenta la historia de Maxim, un cazador de monstruos profesional en el prototípico mundo de fantasía. Es un RPG clásico de combates por turnos y muchas mazmorras. Lufia tenía cosas bastante interesantes, muchas opciones de personalización del equipo, los puzzles de las mazmorras, el equipo no combativo como flechas de fuego o un garfio de escalada, o la posibilidad de rebobinar el tiempo de una habitación. Además de un sistema de monstruos mascota a los que puedes entrenar, alimentar y hacer evolucionar al más puro estilo Pokémon para que peleen junto al grupo. El juego contiene tantos combates que al final te acostumbras, empiezas matando gelatinas y poco más hasta ir contra monstruos más grandes y salvar el mundo, bastante típico. El sistema de combate recuerda a la primera versión de RPG Maker, pero con el añadido de que los protagonistas se ven peleando contra el enemigo. La banda sonora tiene algún que otro tema memorable, pero lo que sí tiene son temas pegadizos, especialmente los de combate. La estructura del juego es lo más típico que os podáis imaginar, ir por el mundo a pie, luego obtener un barco y finalmente un submarino con el que acceder al resto del mapa. Las mazmorras y cuevas contienen monstruos muy diferentes, con los típicos recolores, y una buena selección de puzzles y mapeados desafiantes para añadir dificultad a la aventura. Sin embargo, siendo cliché tras cliché, el juego la verdad es que destaca por su calidad. Es largo, es cercano y los protagonistas son un grupo variopinto. Hablando en plata es lo que todos los usuarios de RPG Maker intentan hacer cuando tratan de hacer un RPG clásico, pero bien hecho. Si tenéis paciencia para este estilo de juegos, deberíais echarle un ojo. Y si no tenéis paciencia pero la historia os interesa, los propios creadores hicieron una versión bastante cambiada y resumida para Nintendo DS, sin combate por turnos y con gráficos 3D, pero por lo que he visto muy poco tiene que ver con la versión de Super Nintendo. Vosotros decidís. Número 9. Illusion of Time. Luego hablaré de Squaresoft, pero todos los que conozcáis a Square Enix debéis saber que antes de la cacareada fusión, Enix era una distribuidora ella sola, conocida principalmente por distribuir los juegos de la trilogía del Cielo y la Tierra, desarrollada por la empresa Quintet. De esta saga, que podéis jugar en el orden que os dé la gana porque honestamente cada capítulo es independiente y no conecta con los demás más que en una temática parecida, voy a hablaros primero de la segunda parte. Illusion of Time, o Illusion of Gaia como se le conoce en Estados Unidos, es un RPG de acción que cuenta la historia de Will, un joven huérfano de padre con misteriosos poderes telequinéticos, el elegido de Gaia Oscura para salvar a la... ¡Joder, qué cosa más guiabú!, ¿no? Hablando en serio, Illusion of Time tiene buenos momentos. La historia a veces va un poco a saltos y sus personajes, ahora que soy algo más adulto, tampoco es que estén tan bien construidos, pero desde luego tiene corazón. Es una historia épica de un viaje alrededor del mundo para cambiarlo, cuando la luz del cometa del caos empieza a cambiar nuestro mundo. Como Will, podremos transformarnos en Freedan, el caballero oscuro eterno, o en Shadow, el reverso de la luz del cometa, y usar nuestros diferentes poderes para traer la paz. La gracia es que cada una de las formas de Will tiene unas capacidades y deberemos saber usarlas para avanzar por las muchas y diferentes mazmorras. Tendremos que ganar nuevos poderes para acceder a nuevas zonas y conseguir nuevas canciones para la flauta de Will para avanzar en la historia. Un viaje que no haremos solos, todos los amigos de Will le acompañan a cada paso del camino, algo que la verdad no suelo ver en muchos RPGs, especialmente porque ninguno de los personajes secundarios participa en los combates. Sencillamente le apoyan y le acompañan, pero es Will, el elegido de Gaia, quien tiene que salvar el mundo.
Aunque repito que no es el mejor de la saga, os recomiendo que le echéis un vistazo. Es sencillo, tiene un gran estilo visual y una gran banda sonora. Puede que no sea tan épico como otros de los que hablaré luego, y puede que esté lleno de clichés, y alguna que otra de sus mazmorras o monstruos tienen mecánicas algo peculiares, pero aún así, sin duda, yo lo recomendaría. Número 8. Hexen. Durante mediados de los 90 hubo un pequeño boom de shooters en primera persona. Muchos eran sencillamente modificaciones basadas en el motor de Doom de ID Software, una compañía llamada Raven Software que después haría algunos episodios de la saga Jedi Knight y alguna cosa aquí y allá para los Call of Duty, sacó en 1995 Hexen, la segunda parte de Heretic. De las 4 partes de la saga, Hexen siempre ha sido mi favorito. Y aunque dejaba bastante de lado la historia del elfo aquel mariquita del primer juego, a mí de crío me daba igual, y no me avergüenza reconocer que es un juego de mierda. Hexen se basa en el estilo más noventero de los shooters, o sea, muchas cosas que matar y muchas cosas con las que hacerlo. Aunque no habían demasiadas armas, la verdad, lo que sí que habían eran muchos objetos a utilizar, y un juego con un objeto que permite convertir en cerdo a los enemigos se merece al menos que lo prueben. En Hexen podrás elegir entre 3 clases diferentes: el guerrero, pura fuerza para los que le gusta matar sin más; el mago, su opuesto, que depende del maná para prácticamente todo y necesita planear más sus movimientos; y mi favorito entre los dos, el clérigo, cuyas armas estaban más balanceadas y objetos como el báculo serpiente formaban parte de su arsenal. Era una maravilla. Era complejo, largo, desafiante, tenía escenarios movibles y escenarios destruibles, y monstruos con mucha mala leche que se arreaban entre sí. De niño era como estar en una partida de Dungeons and Dragons, pero tú solo. Aunque creo recordar que estos shooters noventeros tenían un modo online y LAN, pero lamentablemente nunca lo llegué a probar. Si os interesa probarlo, y dado que ahora es considerado abandonware, podéis jugar en los mismos parsers que corren las versiones viejas de Doom, dado que el motor es exactamente el mismo. Aunque si os interesa comprarlo, resulta que está en Steam. Número 7. The Adventures of Batman and Robin. ¿Sabíais que Konami existía antes de Silent Hill y Metal Gear? Si recordáis la considerada segunda mejor serie de animación de todos los tiempos, la cual no necesita presentación alguna, os puedo decir que tuvo uno de los mejores videojuegos de la franquicia. Sí, es cierto que con los años la saga de Arkham le quitó el puesto, pero hasta su llegada el mejor juego de Batman, para mí, realizado hasta entonces, era The Adventures of Batman and Robin. El juego es una pasada, con la estética de la serie y una banda sonora a juego nos presenta un beat'em up plataformero en el que encarnaremos al Caballero Oscuro. Es curioso que el juego se llame The Adventures of Batman and Robin porque solo se podía jugar con Batman y no tenía multijugador. La versión de Sega Genesis sí que creo que podría elegir personaje, pero como podéis comprobar, poco o nada tienen que ver, siendo la de Super Nintendo la más cercana a la serie y con mecánicas más interesantes. Como Batman, podremos elegir antes de cada misión los gadgets que queremos tener disponibles antes de cada misión, y tendremos que racionarlos bien para poder usarlos en el momento oportuno. Tendremos bombas de gas, somníferos, batarangs, máscaras antigas y por supuesto el garfio de escalada. Todos estos artilugios nos permitirán avanzar de misión en misión que, como podéis ver, son una delicia. Cada una de un villano de la serie, pero queriendo llegar al más difícil todavía, cada nivel presenta unas mecánicas nuevas, desde sus combates de jefes a la exploración, investigación o resolución de algún que otro puzzle. Si sois fans de Batman o buscáis un juego corto que os podáis pasar rápido y que queréis disfrutar bastante, lo recomiendo sin lugar a dudas. Número 6. Simon the Sorcerer 2. Como muchos sabéis, las aventuras gráficas me encantan, y lo cierto es que he jugado a bastantes cuyos personajes me han enamorado, pero una de las que me hizo empezar a amar el género fue sin duda Simon the Sorcerer 2. Lo probé incluso antes que el 1 por puro desconocimiento y la verdad me dio igual, me pareció una pasada. Cogiendo toda la bibliografía fantástica y haciendo una burla muy pratchettiana a la misma, Simon the Sorcerer 2 es la historia de, obviamente, Simon, al cual por el motivo que sea le han dejado un armario en su habitación. Cosa que no le hace ninguna gracia, y al entrar dentro es teleportado al mundo mágico que ya salvara en el primer episodio de la saga. Mientras sus enemigos planean su movimiento contra él, a él solo le interesa volver a casa. Lo que tenéis que entender de Simon es que es un cabrón. Estoy buscando tesoros. ¿Puedo echar un vistazo en tu pecho? Abuelita me dijo que siempre estabas bromeando. ¿Me ha hablado tanto de ti? Entonces ya sabrás que soy un actor con varios órganos muy grandes bajo mi cinturón. No me dijo que fueses tan grosero. Solo estoy calentando motores. Simon es uno de los personajes más irreverentes. Ese mutante merece sufrir. Ahora es tu oportunidad de recuperar lo que es tuyo. Simon no haría eso.
Es un chico de buen corazón. ¿Y tú qué sabes, pantalones mojados? Mandemos al pequeño monstruo a cuidados intensivos. ¡Oh! Recuerda, colega, no te metas con los mayores. Toca narices. ¿Estás más cerca de encontrar el blandimoco? No, pero cada vez soy mejor insultando a la gente. Oh, bueno. Estoy seguro de que al final vencerás. ¿Alguna pista? No, me temo que no. De todas formas, si buscas en tu interior, entonces... Corta el rollo, ¿vale? He pedido una pista, no un rollo filosófico de un tío que se parece a Santa Claus. Contestatarios. Hey, cariño, ¿qué tal si hacemos algo esta noche? ¿Qué tal si tú quitas ese guisante y yo duermo? Todo a su tiempo. E impresentables de los videojuegos. ¡Ay, Dios! ¡No olvides escribir! Como buen adolescente que se cree el mejor absolutamente en todo y no pierde oportunidad de cachondearse y ridiculizar a todo el mundo. Sí que va a maldecir cuando acabe con él. No dejará de maldecirme por romperle todos los dientes. ¿Ah, sí? ¿Estoy tan asustado? ¡Oh, mami, mami! El resultado, una de las aventuras gráficas con situaciones y diálogos más divertidos que he tenido el placer de jugar, y donde podéis ver la mejor parodia a una partida de rol, casi como las nuestras, mostrada en pantalla. Hemos venido a pasar el fin de semana para jugar apartamentos y contables. Es un excitante juego de rol que transcurre en un mundo de fincas, contables y tecnología. Bien, ¿todo el mundo se acuerda de lo que está pasando? Hemos sido capturados todos por la policía fascista y acusados de contrabando de pingüinos. Exacto, eso es. Bien, estáis encerrados en una celda esperando el juicio. ¿Qué vas a hacer? Yo me restregaré la cara con excrementos de animales. No tienes excrementos de animales. Yo intentaré doblar los barrotes de la celda con las manos. Sufres una descarga de 10.000 voltios. Los barrotes estaban electrificados. ¡Ah! Unos míseros 10.000 voltios. Y tus brazos vuelan por los aires. ¡Ah! ¿Quién necesita brazos? Los brazos son para las nenas. Simon tuvo una tercera parte que nunca se tradujo al español y una cuarta creada ya por otra compañía que poco o nada tenía que ofrecer. Por ser la única que se dobló, la mejor de las que se han hecho con interfaces 2D y por abrirme una puerta maravillosa a historias increíbles, no me canso de recomendarla. Número 5. Secret of Evermore. Uno de los RPGs que más me han gustado desde siempre es Secret of Evermore, de cuando Square Enix aún era Squaresoft y aún tenían mojo y aún sabían hacer las cosas bien. Secret of Evermore nace como un intento de la filial americana de Squaresoft de imitar Secret of Mana, que por aquel entonces era bastante popular, pero lo cierto es que creo que a mi juicio lo superaron. La historia es la siguiente. Hace muchos años, en Podunk, un pueblo de Estados Unidos, tiene lugar un experimento en una mansión, que va terriblemente mal. Años después, nuestro protagonista, que se llama como gustéis vosotros, sale del cine con su perro de ver una película de ciencia ficción de las de serie B. Sí, por lo visto en este cine aceptan perros. Por un vaivén del destino, siguiendo a un gato, acaba dentro de la mansión y tras tocar algo que no debe, aparece en otro lugar, en el mundo de Evermore. Un lugar creado mediante la imaginación de otras personas, un mundo de fantasía ambientado en 4 épocas diferentes. El chico y su perro demostrarán ser auténticos héroes, listos para todo. Y además, auténticos nerds. Secret of Evermore tiene una de las traducciones más correctas y españolizadas que he visto, y la historia es interesante y divertida de seguir, cosa que no se ve muy a menudo. Pero eso a vosotros da igual, queréis que os cuente sobre el juego, ¿no? Sobre cómo es una acción RPG con multitud de armas que pueden escalar en 3 niveles de ataque provocando diferentes efectos, y bazocas, sí, bazocas, si eso nos convence de lo que mola este RPG, nada lo hará. ¿Queréis que os hable del sistema de alquimia, con el que buscaremos ingredientes a lo largo del mundo pudiendo ser detectados por el perro o comprados? Seleccionaremos fórmulas que iremos aprendiendo y venceremos a nuestros enemigos con fabulosas reacciones. Quizá queréis que os hable de las diferentes transformaciones del perro, de los muchos y originales jefes finales, de cómo este juego fue el primer trabajo de Jeremy Soule, el compositor de Skyrim, que con 19 años consiguió hacer la banda sonora mientras vivía en un motel con varios sintetizadores. Sí, esta es su ópera prima y creo que es uno de sus mejores trabajos. Os podría hablar de muchas cosas, pero no voy a hacerlo. Voy a dejar que lo probéis, porque si lo que habéis visto no os ha siquiera picado la curiosidad, poco más puedo hacer yo. Número 4.
Terranigma. Hace un rato os he hablado de Illusion of Time, de Quintet y de Enix. Si hay un juego por el que creo que se les conoce y creo que supera a sus dos predecesores en la saga, ese es Terranigma. Terranigma fue uno de los juegos de mi infancia y preadolescencia. Es largo, complejo, lleno de secretos y con una de las peores traducciones al español que he visto jamás y joder, qué bueno es. Lo primero, tranquilos. Es un action RPG, así que cualquier niño de los 90 cuya sola mención de un sistema de combate por turnos le haga tener taquicardias puede respirar tranquilo, porque el repertorio de ataques de Ark, o como quieras llamarle, está bastante bien. Usaremos lanzas para hacer diferentes tipos de ataque que afectan de diferente forma a cada enemigo, y anillos y talismanes mágicos para usar hechizos. Ark es un joven del pueblo de Krista, que ¿dónde está Krista? Pues bajo tierra, que pareces tonto, que hay que explicártelo todo, bajo tierra, pero en lugar de vivir en la penumbra, debajo de la tierra hay un cielo artificial llamado el Azul Cristal, y toda la población de Krista vive feliz y en paz bajo la tutela de El Sabio. Pero un día, como un chico revoltoso que es, Ark la lía y de pronto todo el mundo en el pueblo queda congelado, y todo por abrir una caja misteriosa que yace en un sótano. En ese momento se inicia el viaje. Terranigma es una historia de heroísmo en el que un joven ha de hacer lo que a todos los efectos se le atribuye a un dios, crear el cielo y la tierra. Empezando por las 5 torres del mundo subterráneo, Ark cruzará después al mundo exterior, asolado por la enfermedad y la podredumbre para despertarlo, observar su renacer y guiar el crecimiento de los seres vivos y la humanidad a lo largo del tiempo. Mientras fuerzas oscuras se confabulan contra él y poco a poco el misterio se va afianzando, Ark encontrará nuevos amigos y enemigos, nuevas historias por explorar, nueva tecnología para viajar y comunicarse. Podremos viajar por todo el mundo ayudando a hacer prosperar las ciudades, explorando los bosques y avanzando hasta el final. No quiero haceros ningún spoiler porque a pesar de que la historia tampoco desborda originalidad, sí tiene un par de giros buenos y considero que es una gran experiencia, y desde luego es muy bueno. Todo lo que he dicho de Illusion of Time vale para Terranigma y por 2. Y más su estilo de juego, sus múltiples destinos, su estupenda banda sonora y su diseño de action RPG tan pulido lo convierten en uno de los grandes del género que, de ninguna forma, debéis dejar escapar. ¿Abriréis la caja de Pandora? Número 3. The Longest Journey. Hace un momento os he hablado de Simon, y de cómo con su mordaz ingenio me arrastró un sinfín de aventuras gráficas y a los libros de Terry Pratchett, pero hay otra aventura que guardo un lugar importante entre mis clásicos favoritos, The Longest Journey. Ragnar Torquist se ganó por siempre mi admiración con lo que creó con este juego. Si bien es cierto que proyectos posteriores suyos como The Secret World no terminaron de cuajar, es un escritor con pasión y sus ideas para juegos son audaces y arriesgadas. Yo le conocí gracias a esta maravillosa aventura que se inicia como primer capítulo de una saga en la que las chicas tienen visiones y sueños raros en ropa interior. Hablando en serio, The Longest Journey narra la historia de April Ryan, una estudiante de arte en el año 2209 que últimamente tiene sueños muy extraños. Lo que parece el día a día normal del estrés de los universitarios pronto se torna en algo más, y una aventura que decidirá el destino de varios mundos enteros se pone en marcha. Es cierto que el juego no ha envejecido bien y gráficamente se ha quedado bastante atrás, pero aún así aguanta. Las actuaciones de voz son estupendas en castellano y si bien se pasaron un poco con el tema de la localización... Lo siento, pero la tarifa son 15.000 pesetas. Solo le quedan 1.000 pesetas en la tarjeta. Su guión, los intrincados puzzles, la banda sonora y su extensión lo hacen un clásico de los excepcionales. En serio, The Longest Journey es largo. Es una de las aventuras más largas que he jugado y lo adoro por ello. Pero, ¿es solamente una historia de aventuras de fantasía y ciencia ficción? A pesar de que The Longest Journey se apoya en algunos clichés, consigue evitar caer en ellos completamente de forma muy elegante, dando un giro más, ofreciendo una historia que todos querríamos vivir, y ahí es donde reside su magia. No es solo una historia de aventuras, es una historia sobre personajes valientes que rompen con todo. Yo sé que te importo, que me quieres. Es solo que no sabes cómo demostrarlo. No, nos has destruido. Nosotros éramos una familia y tú... Que Dios me perdone. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Sobre quiénes queremos ser. No sé muy bien qué debería hacer. Lo entiendo. No es una decisión fácil. Pues hagas lo que hagas, tu vida cambiará para siempre. Tómate tu tiempo. Piénsalo con calma. No te precipites a tomar una decisión de la que luego te puedas arrepentir. Sobre quiénes podemos ser. Sobre los amigos que querríamos tener a nuestro lado.
No estás sola en el mundo, April. Hay muchas personas que se preocupan por ti, tus amigos y tu familia. Tu verdadera familia. No estás sola en tu viaje por la vida. De villanos y de gente común, de sueños y de cuál es nuestro papel en la vida. Como quiero hacer hincapié solo en este, lo voy a dejar aquí, pero podéis ver un pequeño extra sobre los 2 episodios siguientes de la saga, pero desde luego, el primero siempre será algo especial, y creo que no puedo recomendar suficiente la historia que inició el viaje más largo. Gracias. Que el equilibrio te acompañe en tu viaje, April. Te llevaré siempre en el corazón. Número 2. Ravenloft, de Stone Prophet. Este es uno de mis favoritos personales y un auténtico clásico de los juegos de ordenador. La única razón por la que no está en el número 1 es sencillamente porque el juego que ocupa ese puesto fue más importante para mí hace años. Durante los muchos años de historia de Dungeons & Dragons, el juego ha tenido muchos y muy variados entornos de campaña. Hay uno en especial que siempre ha sido de culto, siempre ha sobrevivido pese a no ser el más conocido ni el más exitoso. Ravenloft, el semiplano del pavor. Una de las primeras influencias de terror gótico en fantasía en cuanto a juegos de rol y posterior inspiración para muchos creadores. Es verdad, juegos como Darkest Dungeon u obras más conocidas como Bloodborne, cuya ambientación está calcada de los territorios de Barovia y de Ravenloft, beben de la influencia que creó este entorno de campaña. La premisa es la siguiente: no importa de dónde venga tu personaje, de qué mundo, ni bajo qué reglas, entre los planos de la realidad, la misteriosa bruma de Ravenloft se filtra por todas partes. Y no importa si venías de un bosque en Eberron, de la ciudad de Kalisham, de las praderas de Rohan o tenías tu hogar en Luna Plateada. La niebla aparece cuando le viene en gana sin importar el mundo en el que vivas y de vez en cuando alguien queda atrapado. Ravenloft es un mundo medieval fantástico de terror, donde toda la fantasía aventurera toma un giro oscuro que pocas veces acaba bien, y donde el mal es claramente más poderoso y más tentador. Todos los territorios de Ravenloft son la morada, reino y prisión de un lord oscuro, al que los poderes malignos han recompensado con poder y una tierra a la que gobernar de la cual no puede salir. Muchas veces estas tierras son generadas de la nada, por la magia y la fuerza de voluntad de sus gobernantes. Otras veces son trozos de países y tierras robados directamente de otros planos. Cada una de estas tierras tiene una frontera delimitada, que su Lord Oscuro controla a voluntad para que nadie pueda salir o entrar. Puede ser un muro infinito, un ejército de muertos hasta donde alcanza la vista, o una nube de gas venenoso, o en el caso que nos ocupa, un calor terrible que acaba matando a cualquiera. Ravenloft de Stone Prophet, la secuela directa de Ravenloft Strat Possessions, lleva una de estas tierras al videojuego, la lejana tierra de Harakir, en la que las arenas del desierto lo van consumiendo todo poco a poco. Una tierra maldita, consumida por la enfermedad y la sed, que bajo el yugo del faraón eterno Antepot se ve dominada por el miedo. Este juego tenía de todo lo que una buena aventura de rol debe tener: misterio, varias mazmorras por explorar, personajes carismáticos, un sistema muy curioso de creación del personaje, un apartado de sonido interesante y, a diferencia de los juegos de rol de hoy en día, ninguna misericordia. Y con esto voy en serio. Sí, Dark Souls es muy difícil, pero si te matan continúas desde la última hoguera tantas veces como quieras. Aquí si te matan, adiós. O habías guardado la partida, o empezabas de nuevo todo el juego. Empezamos con 2 héroes creados como nosotros gustemos, y podremos recoger a otros 2 habitantes o viajeros de Harakir, cada uno con su peculiar estilo e historia. Tendremos que hacer frente a los monstruos, las trampas, la enfermedad, el veneno, la sed, y usar todo nuestro ingenio para salir airosos. Y creedme, no será fácil. El juego encierra muchos secretos, las mazmorras son auténticos laberintos, y una mala combinación de clases, hechizos o algo tan sencillo como la falta de agua puede dar al traste con la partida. ¿Alguien se atreve? Y para terminar, número 1... Vampiro la Mascarada, Redemption. No sé por dónde empezar. En diciembre de 2001 empezaba mis andanzas por internet, con esos módems de 56K que si descolgabas el teléfono no se podía llamar. También fue la época en la que mi hermano y yo nos compramos un PC nuevo, creo que era un Pentium 3, a saber. Teníamos una gráfica decente y podíamos jugar a lo que nos diese la gana. Descubrí muchos juegos, pero si uno se quedó conmigo durante años, ese fue Vampiro. La historia trata sobre un cruzado, Christophe Romuald, que tras ser herido en combate se despierta con que su compañía le ha abandonado al cuidado de un monasterio en Praga. Decidido a ayudar a sus benefactores y sintiendo un creciente amor por Anezka, una de las hermanas, se lanza a las calles a acabar con un mal que asola a la ciudad. Los demoníacos vampiros atacan.
La trama está bastante bien y no es difícil seguirla. Además aprendes mucho del universo de Vampiro la Mascarada. Tras ser convertido en vampiro, Christoph luchará por recuperar a Nezca en una misión que le hará llegar hasta nuestros días y enfrentarse al mundo moderno. Pero la verdad el single player no tenía demasiado interés. Sí, está bastante bien y la verdad es que es divertido, pero a fin de cuentas era otro juego de rol más. Lo interesante era el multijugador. ¿No os habéis visto? O quizá no, si te apetece puedes pulsar aquí, no es que te esté obligando, jugar al juego de rol de vampiro, pero la verdad es que la época en la que más disfruté mastereando en este juego no fue en una mesa, ya que mis amigos preferirían más jugar a Dungeons & Dragons o a Cthulhu. Así que gracias a este juego, en la entonces naciente comunidad de jugadores de Mundo de Tinieblas en PC, me hice un pequeño hueco. El modo multijugador de Vampiro la Mascarada Redemption es lo que necesita con la tecnología y adelantos hoy en día la industria de los videojuegos. Un máster omnipotente y jugadores. Hay mapas creados por el juego o por la comunidad, y algunos enormes además, y control absoluto del entorno. Puedes crear, renombrar y poseer a NPCs o incluso jugadores y hacerles moverse, hablar, pelear o hacer lo que quieras a tu voluntad. Puedes colocar o girar, teleportar muebles para crear la escena que quieras. Y con algo de inventiva podías crear una partida controlada para tus jugadores, casi tan interactiva como una partida de rol. Se podían hacer tiradas de dado ocultas o públicas, combates controlados, teletransportes a voluntad, etc. El narrador era omnipotente e invisible para los jugadores, y la imaginación era el límite. Si bien es cierto que no permitía muchas conexiones y a día de hoy solo podríais jugar por Hamachi, la verdad es que aún así valía la pena. Si os gusta el rol y el universo de Vampiro, está a menos de 6 € en GOG. Además, con algo de paciencia, en internet aún quedan algunas viejas webs con los principales mods, skin packs, muebles, mapas, objetos, etc. para que podáis crear las campañas que queráis. Incluso alguna vez hemos pensado en hacer una partida de vampiro de rol incómodo mediante este sistema. Los jugadores pueden elegir el skin que quieran y si el skin está bien hecho tendrá subskins en función de la armadura que se le ponga, pero la mayoría solo tenía 1 o 2, aunque recuerdo algunos muy trabajados hechos por la comunidad con diferentes versiones. Y también permitía ser humano, con poderes humanos, ghoul, vampiro del clan que gustases, os instalabais algunos mods, hombre lobo o incluso algunas otras cosas. Si os gusta crear vuestras propias historias, buscáis un sistema fácil y rápido y os gusta el mundo de vampiro, buscad a un par de amigos y haced vuestra propia campaña. Obviamente ya no hay comunidad, pero no por ello hay que cerrarle la puerta a un buen juego, ¿verdad? Son solo algunos de mis clásicos, pero espero que os haya gustado. Anímate y déjanos un comentario contándonos los clásicos que tú jugaste que recomendarías. Recuerda que puedes apoyarnos comprando tus juegos a través de nuestro enlace de Instant Gaming, o comprando lo que sea en Amazon también a través de nuestro enlace. Y si te gusta de verdad lo que hacemos y quieres apoyarnos económicamente y acceder antes a nuestros vídeos, considera hacerte mecenas nuestro en Patreon. Los links están en la descripción.